Hay un diario encuadernado en cuero guardado bajo llave, en un archivo universitario en Montgomery, Alabama, que la mayoría de los investigadores no tiene permitido ver. Las páginas están manchadas de agua, frágiles por la edad y llenas de escritura que comienza ordenada y controlada, pero se deteriora en garabatos frenéticos hacia las últimas entradas. Perteneció a un médico llamado James Marion Sims, aunque este diario en particular es anterior a su fama posterior. Dentro, entre bocetos anatómicos y notas de pacientes, se encuentra una serie de experimentos realizados en el verano de 1843, que nunca estaban destinados a hacerse públicos. Las entradas describen inyecciones sangre animal forzada en venas humanas, mujeres gritando convulsiones, y a través de todo ello, una sola pregunta repetida en los márgenes como una oración. Si el hombre está hecho a imagen de Dios, puede rehacerse. Esta no es una historia sobre medicina. Es una historia sobre lo que ocurre cuando un hombre decide que tiene derecho a poner a prueba los límites de la creación misma, y las mujeres que pagaron el precio nunca tuvieron elección. Alabama en 1843 era un lugar donde la tierra era barata, el algodón era rey y un hombre con un título médico podía hacer casi cualquier cosa que quisiera a puerta cerrada. James Marion Sims había establecido recientemente una práctica en Montgomery, tras mudarse desde Carolina del Sur. Tenía 29 años, era ambicioso y estaba hambriento de reconocimiento, en un campo que evolucionaba rápidamente, pero que aún era primitivo bajo cualquier medida. La anestesia no existía aún. La teoría de los gérmenes estaba a décadas de distancia, y el juramento hipocrático era más una sugerencia que una ley. Sims había leído todo lo que pudo encontrar sobre experimentos europeos con transfusiones de sangre, un procedimiento que fascinaba y horrorizaba a la comunidad médica por igual. Algunos médicos creían que podía curar la locura, la debilidad, incluso la corrupción moral. Otros pensaban que era blasfemia. Sims quería saber si era posible alterar fundamentalmente la naturaleza humana, introduciendo sangre animal en el cuerpo humano. Creía que si podía demostrar que funcionaba, revolucionaría la medicina y aseguraría su nombre en la historia. Lo que necesitaba eran sujetos. Y en el sur anterior a la guerra, siempre había mujeres que no tenían poder para negarse. Las mujeres que Sims eligió no eran aleatorias. Eran esclavizadas pertenecientes a familias de plantaciones locales que las cedían al médico para sus experimentos, a cambio de tarifas médicas reducidas o de pago directo. Sus nombres se han perdido en parte en la historia, aunque fragmentos permanecen en registros de herencias y documentos de venta. Una se llamaba Anarcha, otra Lucy, una tercera Betsy. Tenían entre 14 y 23 años. Ninguna sabía leer, ninguna tenía derechos legales sobre su propio cuerpo, y ninguna fue informada de lo que Sims planeaba hacer, hasta que la aguja ya atravesaba su piel. Sims justificaba este arreglo con la creencia médica, predominante de su tiempo, de que las mujeres negras tenían tolerancias al dolor más altas, piel más gruesa, estructuras anatómicas diferentes a las de las mujeres blancas. Esto no era ciencia, era permiso. Permiso para cortar, inyectar y observar sin la carga de la empatía o la consecuencia. Montó su sala experimental en un pequeño edificio detrás de su práctica principal, un lugar que los vecinos más tarde describieron como inquietantemente silencioso, excepto por los sonidos que ocasionalmente se escapaban por las ventanas en las noches de verano. Sonidos de los que aprendieron a no hablar. La primera inyección ocurrió un martes por la mañana de junio. Sims había conseguido sangre de una oveja aún tibia, extraída en una jeringa rudimentaria, fabricada con materiales que había pedido a una compañía de suministros médicos en Filadelfia. La teoría, tomada de investigadores franceses e ingleses, era que la sangre animal podía aportar cualidades que podían transferirse a los humanos. Sangre de oveja para docilidad, sangre de buey para fuerza, sangre de ave para vitalidad. Era alquimia disfrazada de lenguaje médico, pero Sims lo creía con fervor religioso. Ató a Anarcha a una mesa de examen de madera, y le dijo que esto la haría más fuerte, más saludable, más resistente a las fiebres que arrasaban los barracones de esclavos cada verano. Luego empujó la aguja en su brazo y presionó el émbolo. Su cuerpo convulsionó en segundos. Sus ojos se voltearon. Espuma apareció en las comisuras de su boca. Sims registró cada detalle en su diario con desapego clínico, anotando el tiempo de inicio, la duración de las convulsiones, la temperatura de su piel. Cuando finalmente dejó de temblar, revisó su pulso y escribió una sola palabra en el margen. Margen. Sobrevivió como si eso fuera una victoria. Durante las semanas siguientes, Sims repitió el procedimiento en Lucy y Betsy,
ajustando dosis y sitios de inyección, probando diferentes animales. Sangre de cerdo, sangre de vaca, una vez horriblemente sangre de perro. Las reacciones siempre eran violentas. Fiebres altas, vómitos, delirios que duraban días. Una mujer perdió temporalmente la vista. Otra desarrolló infecciones en los lugares de inyección que dejaron cicatrices permanentes. Pero Sims continuó porque en su mente estaba al borde de algo monumental. Escribió cartas a colegas describiendo su trabajo en términos vagos, insinuando avances buscando validación. La mayoría nunca respondió. Los pocos que lo hicieron le instaron a detenerse advirtiendo que estaba arriesgando no solo su reputación, sino su alma inmortal. Los desestimó como cobardes. Creía que Dios le había dado la inteligencia para superar las limitaciones humanas y que esas mujeres eran instrumentos de la voluntad divina. Nunca se le ocurrió que él mismo pudiera ser el instrumento de algo completamente distinto. El punto de inflexión llegó en agosto, cuando Anarcha desarrolló una complicación que Sims no había anticipado. Después de su tercera inyección, esta vez con sangre extraída de un ternero joven, comenzó a tener hemorragias internas. Su orina se volvió oscura. Su piel tomó un tono amarillento. No podía retener comida y su respiración se volvió trabajosa y superficial. Sims reconoció los signos de lo que ahora conocemos como una reacción hemolítica, donde el sistema inmune ataca las células sanguíneas extrañas, pero en 1843 no tenía un marco para entenderlo. Solo sabía que estaba muriendo y que era directamente causado por lo que él había hecho. Durante 3 días permaneció junto a su cama controlando sus signos vitales, probando diferentes remedios. Sangrías purgantes, tinturas de opio, ninguno de los cuales resolvía el problema real. Al 4.º día su fiebre cedió. Sobrevivió, pero algo en ella había cambiado fundamentalmente. Dejó de hablar. Pasaba horas mirando las paredes. Cuando otros esclavizados intentaban consolarla, se apartaba como si su toque quemara. Sims anotó en su diario que el experimento había producido efectos psicológicos inesperados, pero no elaboró más. Le preocupaba más el hecho de que su hipótesis no estaba funcionando. Las mujeres no se volvían más fuertes ni más sanas, se volvían quebradas, y aún así no podía aceptar el fracaso. Había invertido demasiado arriesgado, demasiado convencido, demasiado de que estaba realizando un trabajo importante, así que modificó su enfoque. En lugar de centrarse en la transformación física, comenzó a explorar si la sangre animal podía usarse para suprimir ciertos comportamientos. Podría hacer a una esclava rebelde más dócil, podría curar la histeria en mujeres. Podría, como escribió en una entrada particularmente perturbadora, silenciar los defectos morales inherentes a la Constitución africana. Esto era eugenesia antes de que existiera la palabra. Esto era un médico jugando a ser Dios con las vidas de personas que no consideraba plenamente humanas. Los experimentos continuaron en otoño, pero con menor frecuencia. Sims se enfrentaba a problemas prácticos. Las mujeres estaban demasiado débiles para procedimientos repetidos. Los dueños de plantaciones se quejaban de que su propiedad les era devuelta en peor estado que cuando se la habían cedido, y empezaban a circular rumores en la pequeña comunidad médica de Montgomery. No indignación nada tan principista, sino preocupación de que Sims estaba siendo imprudente, de que podría atraer un escrutinio sobre prácticas que todos preferían mantener discretamente ocultas. Un médico local visitó a Sims y le aconsejó con palabras cuidadosamente elegidas que ciertos tipos de investigación era mejor realizarlos en otro lugar o no hacerlos en absoluto. No era una objeción moral, era una advertencia sobre discreción, sobre saber qué líneas podían cruzarse invisiblemente y cuáles dejarían marcas que la gente podría notar. Sims aceptó el consejo. Destruyó la mayoría de sus notas de aquel verano, conservando solo el diario que ahora reposa en ese archivo, y dirigió su atención a otras áreas de la investigación ginecológica. Áreas que eventualmente lo harían famoso. Pero las mujeres nunca olvidaron. Anarcha, Lucy y Betsy vivieron con las cicatrices físicas y psicológicas por el resto de sus vidas. Anarcha fue finalmente vendida a una plantación en Georgia, donde los registros indican que murió en 1856, causa de muerte no especificada. Lucy desapareció de los registros históricos después de 1845. Betsy vivió hasta los 50, inusual para una mujer esclavizada, de su época, pero testimonios de otros esclavizados en su plantación la describían como atormentada, alguien que se despertaba gritando en la noche, y que no podía estar sola en la oscuridad. No hubo disculpas, no hubo reconocimientos, no hubo justicia.
Solo mujeres que habían sido usadas como sujetos de prueba en un experimento grotesco, y luego descartadas cuando ya no eran útiles. Su dolor nunca fue considerado lo bastante significativo como para ser documentado oficialmente. Existieron en los márgenes de la ambición de otro. Lo más perturbador de esta historia no es solo lo que Sims hizo en aquel edificio detrás de su consulta en el verano de 1843, es lo que ocurrió después. Qué fácil fue enterrar esos experimentos. Qué rápido se movió la comunidad médica sin hacer las preguntas que deberían haber ardido en cada conciencia. Sims llegó a ser uno de los cirujanos más celebrados de la historia estadounidense. Desarrolló técnicas pioneras para tratar fístulas vesicovaginales, condiciones dolorosas, que a menudo resultaban de partos traumáticos. Fundó el primer hospital de mujeres en Nueva York. Se convirtió en presidente de la Asociación Médica Estadounidense. Se erigieron estatuas en su honor. Estudiantes de medicina estudiaron sus técnicas durante generaciones, y durante más de un siglo, casi nadie habló de las mujeres, en las que experimentó sin anestesia, sin consentimiento, sin reconocer su humanidad. Los pocos historiadores que desenterraron fragmentos de la historia a mediados del siglo XX fueron a menudo desestimados o ignorados. No fue hasta los años 70 y 80 que los éticos médicos comenzaron a enfrentarse seriamente con el legado de Sims, y aún entonces, el alcance completo de sus primeros experimentos permaneció oscuro. Ese diario que mencioné al principio no fue descubierto hasta 1989, cuando un estudiante de posgrado que hacía investigación de archivo tropezó con él mal archivado en una colección de correspondencia de la Guerra Civil. La universidad inicialmente restringió el acceso alegando que el contenido era demasiado frágil para ser manipulado con regularidad, pero los investigadores que finalmente obtuvieron permiso comprendieron la verdadera razón de la restricción. El diario contenía evidencia de experimentos que iban mucho más allá de las cirugías de fístula por las que Sims era conocido, las inyecciones de sangre animal, la inflicción deliberada de dolor para probar umbrales de dolor, las observaciones sobre si el trauma podía usarse para modificar el comportamiento. Era un documento que desafiaba fundamentalmente la narrativa de Sims como un pionero bien intencionado aunque defectuoso. Lo mostraba como alguien que veía a ciertos seres humanos como animales de laboratorio que creía genuinamente tener derecho a usar sus cuerpos como quisiera en la búsqueda del conocimiento. Y planteaba una pregunta incómoda. ¿Cuántos otros médicos del siglo XIX estaban realizando experimentos similares que simplemente nunca se documentaron? La respuesta, basada en evidencia fragmentaria de registros de plantaciones, correspondencia médica e historias orales preservadas en comunidades afroamericanas, es que Sims no fue una aberración, fue parte de un sistema. Las escuelas de medicina en el sur anterior a la guerra usaban rutinariamente a personas esclavizadas para demostraciones anatómicas y práctica quirúrgica. Los médicos probaban tratamientos experimentales en pacientes esclavizados que nunca habrían intentado en pacientes blancos. Existen registros de médicos que infectaban deliberadamente a personas esclavizadas con enfermedades para estudiar su progreso y opciones de tratamiento. Esto no se ocultaba en las sombras. Se discutía abiertamente en revistas médicas de la época, justificado por el mismo racismo pseudocientífico que sustentaba toda la institución de la esclavitud. La diferencia con Sims es que tenemos documentación. Tenemos sus propias palabras preservadas en tinta, que no se ha desvanecido describiendo exactamente lo que hizo y por qué. Y esa documentación nos obliga a enfrentar una verdad que muchos preferirían, dejar enterrada que parte del conocimiento fundamental de la medicina moderna se construyó sobre el sufrimiento no consentido de personas que no tenían poder para negarse. Sí, sigues escuchando, ya eres más valiente que la mayoría. ¿Qué habrías hecho tú si esta fuera tu línea de sangre? Si descubrieras que alguien a quien te enseñaron a honrar, cuyas técnicas salvaron vidas, había construido su carrera sobre la tortura de tus antepasados. ¿Cómo reconciliarías eso? ¿Cómo seguirías adelante? Estas no son preguntas retóricas. Son las preguntas que los descendientes de personas esclavizadas se han visto obligados a enfrentar mientras el resto de la sociedad erigía monumentos y nombraba edificios en honor a hombres como Sims. Solo en años recientes algunos de esos monumentos han sido retirados. En 2018 una estatua de Sims fue retirada de Central Park en Nueva York, después de décadas de protestas. Pero retirar una estatua no borra la historia, no sana las heridas,
Solo reconoce finalmente que algunos legados están demasiado manchados para celebrarse. La dimensión psicológica de lo que Sims hizo es algo de lo que no se habla lo suficiente. Nos enfocamos en las violaciones físicas, las inyecciones, las cirugías, el dolor. Pero hay otra capa de horror en la deshumanización deliberada que hizo posibles esas violaciones. Sims no veía a Anarcha, Lucy y Betsy como personas cuyo sufrimiento importaba. Las veía como recursos, como oportunidades, y se entrenó a sí mismo para mantener esa perspectiva mediante una cuidadosa compartimentación psicológica. Sus cartas personales de ese periodo, las que escribió a su esposa y familia, son cálidas y afectuosas. Hablaba de su fe, de sus esperanzas para el futuro, de su preocupación por la educación de sus hijos. Era, según todos los relatos, un hombre de familia devoto, y sin embargo podía entrar en esa sala experimental e infligir agonía a mujeres apenas mayores que niñas, sin conflicto interno aparente. Esa capacidad de dividir la conciencia, de ser tierno en un contexto y monstruoso en otro, es uno de los aspectos más inquietantes de las atrocidades históricas. Nos recuerda que el mal no siempre se anuncia con un villano dramático. A veces lleva un rostro respetable y se convence a sí mismo de que está haciendo un trabajo noble. Las mujeres no tenían ese lujo de compartimentación. Vivieron con el trauma cada día. El silencio de Anarcha después de su reacción casi fatal no fue solo conmoción. Fue un cierre psicológico, un mecanismo de supervivencia cuando la mente enfrenta más de lo que puede procesar. Los psicólogos modernos lo reconocerían como una respuesta de trauma severo, posiblemente disociación, o lo que ahora llamamos trastorno de estrés postraumático. Pero en 1843 las mujeres esclavizadas, que mostraban signos de angustia psicológica, eran simplemente etiquetadas como melancólicas o difíciles, y su comportamiento se trataba como un defecto de carácter en lugar de una herida que necesitaba sanación. No había terapia, no había reconocimiento de que lo que se les había hecho estaba mal. Se esperaba que siguieran trabajando, que siguieran sirviendo, que siguieran existiendo en un mundo que había dejado abundantemente claro que sus vidas no tenían valor intrínseco. La crueldad de eso es casi incomprensible. Ser violada y luego negada incluso el reconocimiento de que ocurrió una violación. Lo que hace que esta historia resuene particularmente hoy es que no está tan distante como nos gustaría creer. El estudio de sífilis de Tuskegee, donde a hombres negros se les negó deliberadamente tratamiento durante décadas para que los médicos pudieran estudiar el progreso de la enfermedad, no terminó hasta 1972. A Henrietta se le extrajeron células sin consentimiento en 1951. Células que se convirtieron en la base de innumerables avances médicos, mientras su familia vivía en la pobreza sin saber de su contribución. Las esterilizaciones forzadas de mujeres de color, particularmente mujeres indígenas y puertorriqueñas, continuaron bien entrados los años 70. El patrón de explotación médica no desapareció con la abolición de la esclavitud. Evolucionó, encontró nuevas justificaciones, se adaptó a nuevos marcos legales, y aunque hemos avanzado en ética médica, en leyes de consentimiento informado y en derechos de los pacientes, la pregunta fundamental sigue siendo quién llega a ser plenamente humano a los ojos de la medicina, quién ve su dolor tomado en serio, quién tiene derecho a decir no. Las disparidades en tasas de mortalidad materna, manejo del dolor y tratamiento médico según líneas raciales sugieren que aún no hemos respondido plenamente a esas preguntas. Sims murió en 1883, 40 años después de esos experimentos en Alabama. Fue elogiado como un genio, un pionero, un hombre que dedicó su vida a aliviar el sufrimiento de las mujeres. La ironía aparentemente se perdió en quienes pronunciaban los elogios. Sus obituarios no mencionaron a Anarcha, Lucy o Betsy, no mencionaron los experimentos que le enseñaron dónde cortar, qué tan profundo ir, qué podía resistir el cuerpo. No mencionaron los gritos que los vecinos fingían no escuchar. La historia ya había comenzado el proceso de pulir su legado, hasta que brillara de enterrar las verdades incómodas, bajo capas de logros profesionales y respetabilidad social. Y funcionó durante más de un siglo. Los niños aprendieron su nombre en la escuela de medicina, sin aprender los nombres de ellas. Los estudiantes estudiaron sus técnicas sin estudiar su sufrimiento. La historia estaba incompleta deliberadamente porque la historia completa requeriría admitir que el progreso a veces tiene un costo en cuerpos, y erigimos monumentos sobre tumbas que nunca nos molestamos en marcar.
La parte más difícil de investigar esta historia no es encontrar la evidencia, es sentarse con lo que significa la evidencia. Cuando lees las entradas del diario de Sims, cuando ves el lenguaje clínico que usó para describir a mujeres convulsionando por sangre ajena, recorriendo sus venas, cuando notas cómo su escritura se mantiene firme y controlada incluso mientras documenta su agonía, te ves obligado a enfrentar algo profundamente perturbador sobre la naturaleza humana. Esto no era un monstruo. Este era un profesional respetado, un hombre que iba a la iglesia los domingos, que besaba a sus hijos antes de dormir, que creía genuinamente que estaba avanzando el conocimiento humano. Y esa es la parte aterradora, porque si alguien así pudo hacer lo que hizo convencido de su propia rectitud, entonces tenemos que preguntarnos qué crueldades existen en nuestro propio tiempo que las generaciones futuras mirarán con el mismo horror que sentimos ahora, que estamos aceptando como normal, como necesario, como justificado por un bien mayor que nuestros nietos lucharán por comprender. Las mujeres que sobrevivieron a los experimentos de Sims nunca pudieron contar sus historias con sus propias palabras. No tenemos cartas de Anarcha explicando lo que sintió cuando la sangre de oveja entró en sus venas. No tenemos testimonio de Lucy sobre las pesadillas que siguieron. No tenemos diario de Betsy describiendo los años de dolor, las infecciones que nunca sanaron del todo, la manera en que su cuerpo nunca volvió a sentirse como propio. Todo lo que tenemos son las observaciones del hombre que las lastimó, filtradas por su perspectiva, moldeadas por sus justificaciones. Esa ausencia es una forma de violencia. Ser usada y luego borrada. Sufrir y luego ser negada incluso la dignidad de que se reconozca tu sufrimiento. El registro histórico está lleno de estas ausencias, de estos silencios donde deberían estar las voces de mujeres, particularmente de mujeres negras, particularmente de mujeres esclavizadas. Y cada vez que contamos estas historias debemos enfrentarnos al hecho de que aún las contamos con información incompleta, aún vemos a estas mujeres a través de la lente de los sistemas que las oprimieron. Pero las contamos de todas formas porque el silencio es peor. Porque fingir que estas cosas no ocurrieron o minimizarlas o explicarlas como productos de su tiempo es otra forma de borrado. Si la ética médica era diferente en 1843, si la esclavitud creó un marco legal y moral que permitió atrocidades que apenas podemos imaginar hoy. Pero el dolor es dolor sin importar el siglo. El trauma es trauma. Y las mujeres en las que Sims experimentó, sangraron, gritaron y se rompieron, como lo haría cualquier ser humano porque eran seres humanos, a pesar de una sociedad que había decidido lo contrario. Contar su historia incluso incompleta, incluso a través de la lente distorsionada de la documentación histórica, es una forma de decir exististe. Lo que se te hizo estuvo mal. Merecías algo mejor. Tu dolor importaba. 3 mujeres cuyos nombres completos quizá nunca conozcamos, cuyos rostros nunca veremos, cuyas voces fueron silenciadas, primero por la esclavitud y luego por la historia misma. Merecen al menos eso. Ahora hay un pequeño memorial, no en Alabama donde ocurrieron los experimentos, sino en Nueva York, cerca de donde una vez estuvo la estatua de Sims. Enumera los nombres de las mujeres en las que se sabe que operó Anarcha, Lucy, Betsy y otras. Es un reconocimiento silencioso, fácil de pasar por alto si no lo buscas. Pero existe, y a veces la gente deja flores allí, pequeños ramos que se marchitan bajo el calor del verano, reemplazados por otros nuevos cuando se desvanecen. Nadie sabe quién las deja, quizá descendientes, quizá estudiantes de medicina que han aprendido la historia completa, quizá simplemente personas que creen que el sufrimiento debe ser recordado, que las tumbas no deben quedar sin marcar, que la historia tiene una obligación con la verdad incluso cuando la verdad es insoportable. Esas flores son una disculpa que llega siglos demasiado tarde. Son un reconocimiento que nunca podrá deshacer lo que se hizo. Pero en una historia definida por la ausencia y el borrado, son una pequeña insistencia en que estas mujeres no serán olvidadas. Esta es la historia que nadie quería que supieras. La historia que fue encerrada en archivos, desestimada, como demasiado perturbadora, demasiado complicada, demasiado dañina, para reputaciones ya esculpidas en piedra. Pero ahora la sabes. Has visto lo que ocurre cuando los seres humanos son tratados como experimentos en lugar de personas. Cuando la curiosidad científica se desprende de la empatía. Cuando el poder se encuentra con la oportunidad a puerta cerrada, y nadie con autoridad se preocupa lo suficiente como para detenerlo. James Marian. Sims probó si podía inyectar sangre animal en mujeres humanas,
para alterar su naturaleza fundamental, para rehacerlas según su visión de lo que debían ser. Fracasó si se mide por sus objetivos declarados, pero tuvo éxito en la peor forma posible al demostrar hasta dónde puede caer un ser humano cuando deja de ver a otros humanos como dignos de dignidad básica. Ese eco atraviesa los siglos, aún resuena, y mientras resuene tenemos la obligación de escuchar, de recordar y de preguntarnos por qué estamos dispuestos a luchar. Cuando la historia observa, cuando el mundo no presta atención, cuando alguien sin poder necesita que reconozcamos su humanidad, esa es la verdadera prueba, y es una que enfrentamos cada día.